Can Yaman acaba de soltar una bomba y nadie entiende nada. Dijo que nunca podrá soportar y nos dejó a todos con la intriga. ¿Qué es lo que nuestro galán turco no aguanta? Pónganse cómodos porque hoy vamos a desmenuzar este salseo. ¿Se imaginan? Estábamos tranquilos viéndole brillar en Italia, preparándose para sus nuevos proyectos, y de repente ¡zas! Una frase que te hiela la sangre y te pone a especular como loco. Nunca podré soportar. ¿Qué será? ¿Las críticas? ¿La distancia? ¿Quizás algo de su pasado? Porque para ser honestos, Can Yaman es un tipo con muchísima vida, con una trayectoria que da para mucho, y no me extrañaría que algo de eso estuviera revoloteando. Yo creo que lo que está pasando aquí es que Can está en un momento de su carrera y de su vida donde está siendo súper honesto. Se le ve más maduro, más directo. Y cuando dice nunca podré soportar, no creo que sea una queja cualquiera. Piénsenlo. Este hombre ha pasado por el huracán mediático, ha tenido relaciones que han sido noticia mundial, ha lidiado con fans de todos los colores. Tiene que haber algo que realmente le toque la fibra sensible para soltar una frase tan contundente. Muchos dicen que podría ser por el tema de la presión mediática. Y sí, es una posibilidad. Imaginen estar bajo el microscopio cada segundo. Cada paso, cada palabra, cada foto puede ser malinterpretada. Pero yo sospecho que va un poco más allá. Para ser sinceros, a veces da la sensación de que Can se cansa de la superficialidad. De que la gente se quede solo en su físico o en sus romances, y no vean el trabajo, el esfuerzo, la persona que hay detrás. Quizás se refiere a que no soporta la idea de que alguien pueda faltarle al respeto a su privacidad, o a sus decisiones. Él ha sido muy abierto en muchos aspectos, pero también es un ser humano con sus límites, ¿no creen? Y si ha dicho nunca podré soportar, es porque ese límite lo tiene marcado a fuego. No es algo que esté dispuesto a negociar. Y otra cosa que se me ocurre, ¿y si tiene que ver con el tema de las comparaciones? Can Yaman es un fenómeno, lo sabemos todos. Pero a veces los medios o los fans tienden a compararlo con otros actores, a cuestionar su talento, a meterlo en cajas. Y eso para alguien que se está reinventando y que está buscando un camino propio, debe ser muy frustrante. Podría ser que no soporte esa falta de individualidad, esa necesidad de etiquetarlo constantemente. Yo me imagino la escena. Está en una entrevista, le preguntan algo que le incomoda, o que le parece injusto, y suelta esa frase. Es como un hasta aquí llegamos. Un statement de que ya no está dispuesto a tragar con ciertas cosas. Es una señal de que está defendiendo su espacio, su esencia. Y eso, para ser honestos, es algo que todos deberíamos aprender a hacer. Pero la gran pregunta es, ¿a qué se refiere exactamente? ¿A alguna persona en particular? ¿A alguna situación recurrente? Nos ha dejado con la miel en los labios. Y lo más interesante de todo esto es que a veces, estas frases tan directas son las que nos muestran la verdadera personalidad de las celebridades, ¿no les parece? Nos sacan de la fachada perfecta y nos muestran un poquito de lo que hay dentro. Ahora, la bola está en el tejado de Can Yaman para que nos aclare un poco más. O quizás, no lo haga nunca, y eso también alimentará el misterio, ¿quién sabe? Pero mientras tanto, a mí me deja pensando mucho en los límites que ponemos en nuestra propia vida. Así que, cuéntenme ustedes, ¿qué creen que Can Yaman quiso decir con esa frase tan potente de que nunca podrá soportar? ¿Creen que tiene que ver con la presión mediática, con las críticas, o con algo completamente distinto?